Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en sus pantallas el CD-ROM de la biblioteca de la ciudad Watchtower con la atalaya de fecha 1 de noviembre de 1974, página 664, párrafo 8, que se lee como sigue. También es a los cristianos ungidos con espíritu que gobernarán en ese reino que la mayor parte de las escrituras griegas cristianas se dirige, incluso las promesas de vida eterna. La Watchtower nos está diciendo que el Nuevo Testamento, es decir, la escritura griega cristiana, está dirigida mayormente a aquellos que tienen la esperanza celestial, aquellos ungidos de la clase de los 144.000 que serán cogobernantes con Cristo en el reino celestial, y que estas personas que heredarán los cielos son aquellas personas que la mayor parte de las escrituras griegas cristianas se dirige. Y así lo dice la sociedad Watchtower en 1974. Pero veamos qué cosas nos dijo en 1983 la sociedad Watchtower con respecto a este asunto en el siguiente libro. En este libro publicado por la sociedad Watchtower, titulado Unidos en la adoración del único Dios verdadero, publicado en inglés y español en 1983, cuando el señor Franz estaba de presidente, por la Watchtower Bible and Tract Society. Recuerden la fecha, 1983. Los quiero llevar a ustedes a la página 111 para ver qué nos dice la Watchtower con respecto a este asunto que hemos visto en la atalaya antes leída. Vamos a la página 111, de frente, vamos a la 111. Bajo el capítulo Hago con ustedes un pacto para un reino, la Watchtower dice lo siguiente. Casi todas las cartas inspiradas que se hallan en las escrituras griegas cristianas están principalmente dirigidas a este grupo de herederos del reino, refiriéndose a los ungidos, a los santos participantes del llamamiento celestial. La Watchtower vuelve a reiterar que casi todas las cartas inspiradas que se hallan en las escrituras griegas cristianas están principalmente dirigidas solamente a los ungidos, a esta clase privilegiada que reinarán con Cristo en el cielo, que la Watchtower los llama los santos, que van a ser partícipes o son partícipes del llamamiento celestial. Queridos amigos de Testigos de Jehová y público en general, quería compartir con ustedes un texto bíblico ya muy conocido por todos ustedes, y que la sociedad Watchtower lo menciona mucho, sobre todo últimamente. Es el que está en Mateo 24, versículo 3, y se lee como sigue, queridos amigos. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él reservadamente, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la conclusión o consumación del siglo? Otras traducciones ponen del fin del mundo. Aquí la Watchtower está interpretando este texto bíblico de la siguiente manera, de que Jesús, estando en el monte de los olivos, al monte de los olivos se le acercaron sus discípulos para hacer una pregunta puntual a esos discípulos que incluían obviamente a los 12 apóstoles y aquellos que lo estaban escuchando Jesús en ese momento, que en el año 33, en el Pentecostés, después que Jesús partiera al cielo, fueron ungidos con el Espíritu Santo. Porque no recordemos que en el 33 de la era cristiana bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando él ya no estaba, ya había resucitado y se había ido al cielo, y recién bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, fueron ungidos con el Espíritu Santo, pero no solamente fueron los apóstoles, sino también fue un primer grupo que habían como 200 discípulos, que también fueron ungidos con el Espíritu Santo, es decir, aquellos que tienen la experiencia celestial.
Y son seguramente todos estos discípulos que estaban en el Monte de los Olivos preguntándole a Jesús por esa señal respecto a su segunda venida futura o segunda presencia, como está en Mateo 24:3. Entonces, esos discípulos a que Jesús estaba dirigiendo, o a esos discípulos que se le acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos, eran aquellos discípulos que fueron ungidos después con el Espíritu Santo en el Pentecostés. Estos tenían esperanza celestial. Entonces, la pregunta que le están haciendo acá a Jesús, Jesús le responde a sus ungidos, aquellos que tienen la esperanza celestial. Y a ellos estaba dirigida la respuesta que él le iba a dar. Y cuando nosotros leemos este texto bíblico, Mateo 24:3, para Jesús dar una respuesta de cuál sería esa señal de su parucía o su segunda venida, Jesús da una serie de eventos que enumera a partir de Mateo 24:4 en adelante, y que llevaría a los discípulos ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, a Jesús viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, que se encuentra en Mateo 24:30. Entonces, estrictamente en el sentido de la palabra, en una correcta interpretación de este texto bíblico, la respuesta que da Jesús está dirigida solamente a los ungidos. Aquellos discípulos que le dieron a Jesús el encuentro en el Monte de los Olivos, se le preguntaron: dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Estrictamente hablando, Jesús responde solamente a aquellos ungidos, aquellos discípulos que se le acercaron a él y que en el año 33, en el Pentecostés, fueron ungidos con el Espíritu Santo, una vez que Jesús partiera al cielo. Entonces es obvio pues que, como dice la Watchtower, la mayoría de las escrituras griegas cristianas está dirigida a los ungidos, y este es un caso particularmente claro de que este texto bíblico de Mateo 24:3 está dirigido este texto a los ungidos. Por eso la Watchtower dice que la gran mayoría de las escrituras griegas cristianas están dirigidas para aquellos que tienen la esperanza celestial, los ungidos, los santos. Y aquí vemos un caso típico, que Jesús le responde a sus discípulos, que en el 33 de la era cristiana, de Pentecostés, fueron ungidos con el Espíritu Santo. Entonces la Watchtower tiene razón al decir pues que la escritura griega cristiana está dirigida en su gran mayoría, como dicen ellos, a los ungidos. En realidad está dirigida para todos los ungidos. Todas las escrituras griegas cristianas están para los ungidos. No es que la mayoría, sino todo. Curiosamente, la Watchtower ha exhortado en varias asambleas de distrito, 2004 y 2005, las asambleas de distrito de 2004, 2005 y 2009 y 2010, celebró 4 asambleas de distrito tituladas Manténganse alerta, referido al texto de Mateo 24:42. Y este texto de mantenerse alerta tiene que ver pues con el texto bíblico de Mateo 24:3, cuando los discípulos le dan el encuentro a Jesús en el Monte de los Olivos y le preguntan: dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia? Refiriéndose a su segunda venida futura y del fin del mundo. Y Jesús da una serie de eventos que ocurrirían en el futuro, que llevarían a ver esa señal singular, una sola, que es Jesús en la nube del cielo, llegando con poder y gran gloria, que está registrado en Mateo 24:30. Y luego, cuando Jesús explica cuál es esa señal, les dice a sus discípulos más adelante en Mateo 24:42, siguiendo la ruta de Mateo 24, llegamos al texto de Mateo 24:42, donde dice: por lo tanto, manténganse alerta. O sea, esa explicación de Mateo 24:42, está Jesús contestando a sus discípulos en el Monte de los Olivos mismo, sentado y diciéndoles: por lo tanto, manténganse alerta. A los discípulos, a los que estaban preguntándoles: dinos qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del mundo.
Y él le responde, por lo tanto, manténganse alerta porque en un día y una hora que ustedes no saben, viene el Señor, vendrá su Señor por segunda vez. Y le está respondiendo así a los discípulos, aquellos que fueron ungidos con el Espíritu Santo en el Pentecostés, en el 33, aquellos con esperanza celestial. Por lo tanto, manténganse alerta, vigilantes a la segunda venida del Señor. Y la Guastar ha exhortado a los testigos de Jehová de ahora que hay que mantenerse alerta y vigilantes. Y como repito, lo ha hecho en 4 asambleas de distrito del 2004, 2005, 2009 y 2010, que se titularon Manténganse alerta. Este texto de Mateo 24:42, que dice manténganse alerta, pues porque no saben qué día viene su Señor, es una continuación a la respuesta que le da Jesús en el Monte de los Olivos, a la pregunta, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Jesús enumera una serie de eventos que llevarían a verse la señal del Hijo del Hombre que le estaban pidiendo, vino en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y después Jesús dice, por lo tanto ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendría que mantenerse alerta los de la grande muchedumbre si no fue a ellos que Jesús les contestó, manténganse alerta, sino a sus discípulos que se le acercaron a él en el Monte de los Olivos, que en el 33 de la era cristiana, en el Pentecostés, fueron ungidos con el Espíritu Santo cuando Jesús ya había partido al cielo? La Watchtower pues no sabe cómo contestar a eso. ¿Por qué tendría que mantenerse alerta lo de la grande muchedumbre? ¿Por qué tenía que mantenerse alerta de la grande muchedumbre si estas palabras Jesús se lo estaba dirigiendo a sus discípulos que fueron ungidos con el Espíritu Santo una vez que él partiera al cielo en el 33 del Pentecostés? En teoría, como las escrituras griegas cristianas está dirigida solamente a aquellos ungidos, a aquellos santos con presencia celestial, lo de la grande muchedumbre no tenía que mantenerse alerta. Y curiosamente, parece que el señor Stephen Lett, miembro del cuerpo gobernante, se había olvidado de lo que la Watchtower había publicado en esta atalaya de 1974 y en este libro que acabamos de ver en la página 111, que la Watchtower publicara en 1983, titulado Unidos en la adoración del único Dios verdadero. Y ahí la Watchtower decía que las escrituras griegas cristianas está mayormente dirigida a los ungidos. Pero parece que el señor Stephen Lett, hace poco nomás, cuando dio un discurso exhortando a los testigos de Jehová de que hay que mantenerse alerta y vigilantes, y que él se hace la pregunta, ¿acaso esta exhortación la hizo Jesús solamente a los ungidos? Porque en teoría es así. En la estricta interpretación de las palabras de Jesús y de los hechos, Jesús le estaba hablando a sus discípulos ungidos, no a la grande muchedumbre. Porque ese grupo de discípulos se le acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos, porque Jesús estaba sentado ahí para preguntarle acerca de qué señal habría de su segunda venida y del fin del mundo, que significaría el fin del mundo. Pero el señor Stephen Lett pues, parece que se había olvidado que la Watchtower había dicho siempre que las escrituras griegas cristianas estaban dirigidas mayormente, en su gran mayoría, si no en su totalidad, a los ungidos. Y prueba de ello es este texto bíblico de Mateo 24:3 que les acabo de leer, que Jesús se dirige a sus ungidos para contestarle la pregunta que le estaban haciendo a él. Eran los ungidos, aquellos con esperanza celestial, y no a la grande muchedumbre. Entonces el señor Stephen Lett hace una pregunta. Primero empieza su discurso diciendo que hay que mantenerse alerta. Y él mismo se hace la pregunta, ¿es acaso que esta exhortación de Jesús de mantenerse alerta se refería solamente a los ungidos? Y él dice, no, dice, está dirigida
a tanto a los ungidos como a los de la grande muchedumbre, y eso no es cierto, porque la UASTA no va a reconocer pues que esta exhortación es solamente para ellos, para los que tienen esperanza celestial, y que la gran masa de este día de Jehová no tenía que mantenerse alerta porque Jesús no va a venir para ellos, a inspeccionarlos, sino solamente a los ungidos, los que tienen esperanza celestial. Entonces no le queda otra cosa de reconocer que las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento no solamente son para los ungidos, sino son para todos. Y tiene todavía la caradura de decir, ¿acaso existen dos Biblias? Una para los ungidos y otra para la grande muchedumbre. Como diciendo pues que la Biblia es para todos. Miren lo que está diciendo Steve Elliott, lo van a escuchar ustedes, se lo va a poner para que ustedes lo escuchen en su propia boca. ¿Acaso la Biblia está dirigida, o el Nuevo Testamento está dirigida solamente para los ungidos? Dice, no, no existen dos Nuevos Testamentos, uno para la clase ungida y otro para la clase de la grande muchedumbre. Dice que la Biblia es para todos, que las escrituras griegas cristianas es para todos. Entonces todo el mensaje del Nuevo Testamento no es mayormente para los ungidos, sino es para todos. Esta organización religiosa de la Watchtower muere por su propia boca, porque sus propios miembros del cuerpo gobernante, el esclavo Félix Creto, publica una cosa en las revistas, pero al final tiene que reconocer que las escrituras griegas cristianas es para todos, porque dice que no hay dos Biblias, una Biblia para los ungidos y una Biblia para la grande muchedumbre, sino es una Biblia para todos, un Nuevo Testamento para todos. Y reconoce pues que la palabra de Jesús cuando les dice a sus discípulos ungidos, manténgase alerta, también incluye a la grande muchedumbre. Entonces quiere decir que las otras expresiones de Jesús, como cuando se reúne con sus discípulos a comer del pan y el del vino y le dicen coman y beban, también es para todos. Porque no podríamos hacer diferencia entre un texto bíblico y el otro diciendo que este sí conviene que sea para todos y el otro no. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos, con sus apóstoles para celebrar la cena y digan coman y beban esto en memoria de mí, le estaba diciendo a todos pues, porque no existen dos Biblias, uno para la grande muchedumbre y uno para los ungidos, sino es para todos. Y la orden que Jesús les da a sus discípulos en la cena, a sus apóstoles, estaba dada también, comprendida también a lo de la grande muchedumbre, al igual que también comprende las expresiones de Jesús de mantenerse alerta, que aparentemente se lo está diciendo a sus mismos discípulos, pero en ese caso la Watchtower dice que se lo está diciendo a todos, a tanto de la grande muchedumbre como lo de la manada pequeña, a los que van a ir al cielo. Entonces no puede ser que el señor Stephen Lett me diga que un texto bíblico está referido para las dos clases de esperanza, cuando Jesús le está hablando a los discípulos, y en el otro caso de la cena, que también le habla a los discípulos, solamente esté referida a los ungidos. No podemos hacer pues distinciones, porque la Watchtower le conviene en un caso decir que comprende a las dos clases y en el otro no. Porque al final de cuentas la Watchtower dice que no existen dos Biblias, una para la clase de la grande muchedumbre y una para los ungidos. Esta es la contradicción de esta religión falsa, que está reconociendo que las palabras de Jesús en Mateo 24:3, cuando le preguntan a sus discípulos, aquellos que fueron ungidos con el Espíritu Santo, le preguntan, dinos qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo. Y Jesús les dice, por lo tanto, después de darle la explicación de los eventos que vendrían, que deberían haber la señal, dijo el hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, concluye diciéndoles, entonces, después que verán la señal, dijo el hombre viniendo, por eso manténgase alerta, porque no saben ustedes en qué día vendrá su Señor. Y la Watchtower nos dice que el señor Lett, que esta expresión de Jesús a estos discípulos ungidos, no se refiere solamente a los ungidos, sino a todos en general. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Cuando es evidente que se los está diciendo a sus discípulos que fueron ungidos, que se lo está dirigiendo a los ungidos solamente. Pero la Watchtower pues tiene que decir, porque es absurdo decir que solamente debe mantenerse alerta a un grupo pequeño, que es un remanente que queda en la tierra, que no son más de 10.000, y los 7 millones no tienen que estar alerta. ¿No es cierto? Es ridículo.
Entonces la Watchtower tiene que hacer una selección y decir, no, estas palabras de Jesús a su discípulo se refiere a todos. Y que no existen dos Biblias, una para los ungidos y una para la grande muchedumbre. Escuchemos de la propia boca del señor Stephen Lett lo que él dijo con respecto a esto de mantenerse alerta, que contradice obviamente la Atalaya de 1974 y este libro azul de 1983 que acabamos de ver. Escuchemos al señor Stephen Lett para que se encuentre cómo esta religión muere por la boca, que es una religión contradictoria, que dicen una cosa y después se dicen cuando dan un discurso o no saben cómo explicar algo, que mantenerse alerta solamente Jesús se refería a sus ungidos, y la Watchtower tiene que ser extensivo también a la grande muchedumbre porque le conviene. Entonces escuchemos al señor Stephen Lett qué es lo que él dijo con respecto a esto, a ver si concuerda con estas publicaciones antiguas, con respecto a que las escrituras griegas cristianas solamente están referidas a los ungidos. Veamos pues qué nos dice Stephen Lett. Well, now that Brother Splain so beautifully whetted our appetites for the things to come, we are eager to go on with our scriptural talks. And Brother Lett of the governing body is now going to speak to us on the subject, will you keep on the watch? And we'll just take a moment on this. How can each of us benefit from Jesus' parable today? In view of what we've discussed, should we conclude that this parable about the 10 virgins is only for the benefit of the anointed? There's no benefit for Christ's other sheep? No, we don't have two Bibles, do we? We don't have one Bible for the anointed, one for the other sheep. We have one Bible, but this one Bible we have works very good, doesn't it? No, we don't have two Bibles, do we? We don't have one Bible for the anointed, one for the other sheep. We have one Bible, but this one Bible we have works very good, doesn't it? For helping all of us to keep on the watch. And it's good to recall, too, that in the parable, the foolish virgins asked the discreet for some of their oil. But it was a vain request, wasn't it? Well, that reminds us that no one can be faithful for us. No one can stand the truth for us. No one can keep on the watch for us. We have to do it personally. So we ask to all faithful anointed ones, and we ask to all precious other sheep, will you keep on the watch? Well, we know you're determined to do so. That's why you're here at this meeting. And if we do our part, Jehovah's certainly going to do his, and we're going to be successful, see. Yes, it's vital that we stay awake, keep on the watch, and it's more vital now than ever before. And why is that? Because all the evidence corroborates that the bridegroom is coming very soon. Como hemos oído de la propia boca del señor Stephen Lett, miembro del cuerpo gobernante del esclavito fiel y discreto, nos está diciendo pues que no existe una Biblia para los ungidos y una Biblia para la grande muchedumbre, sino que existe una sola Biblia para todos. Es decir, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento para todos los cristianos. Y eso quiere decir que todo lo que está contenido en el Nuevo Testamento no solamente es para esa clase ungida de los santos con esperanza celestial, sino también es para todos los cristianos que ellos llaman la grande muchedumbre. Entonces, todo lo que Jesús habló a sus discípulos también comprende a la grande muchedumbre, a todos en general. Y es por eso que cuando Jesús mandó a celebrar su cena, la cena del Señor, su memorial de su muerte, como le llama la Watchtower, son todos los cristianos, independientemente de la clase de esperanza que tenga, ese mandato de Jesús es para todos. Coman y beban del pan. Y no solamente de un grupo de los ungidos, porque la Biblia no está escrita solamente para una clase, sino es para todos. Y cuando Jesús manda a los cristianos a comer del pan y beber del vino, es lo que deben hacer, comer del pan y beber vino, y no hacer una mueca, una pantomima de un memorial blasfemo, tal como dice la Watchtower, de pasar los emblemas al otro hermano sin que lo coman ni lo beban,
sabiendo que no hay ningún texto bíblico en donde Jesús haya indicado, ni siquiera un solo texto bíblico que haya dicho que los que están formando parte de la grande muchedumbre pasen el pan al siguiente hermano sin comerlo, y lo mismo con el vino sin beberlo, que lo pasen al otro hermano. No hay ningún solo texto bíblico que Jesús haya dicho o instruido a los supuesta grande muchedumbre a realizar semejante práctica en el memorial, una práctica blasfema, hereje, profana, de estar pasando el pan y el vino al otro hermano sin comerlo y beberlo, porque es un insulto, un menosprecio, un desprecio a Jesús de su muerte y su sangre derramada por los otros. Es un desprecio abierto, que solo Satanás, el diablo, podría estar feliz que se haga así. Si la Biblia está dirigida para todos los cristianos en general, entonces las instructivas que están en la Biblia son para todos y no solamente para los ungidos. Eso con respecto al memorial. Con respecto a salir a predicar, cuando Jesús también mandó a predicar a sus discípulos antes de partir al cielo, le dice: ustedes son mis testigos. Hechos 1:8, 1:6 al 8, le dice: ustedes son mis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria. Vayan y hagan discípulos de las personas, bautícenlas. Y cuando Jesús ordena eso, se lo está ordenando a sus discípulos, que después fueron ungidos con el Espíritu Santo y fueron ungidos. Entonces son ellos los que deberían salir a predicar de casa en casa solamente, porque se lo está diciendo a los discípulos que después recibieron la unción del Espíritu Santo en el Pentecostés en el 33. Sin embargo, la Watchtower hace extensivo este texto bíblico no solamente a los ungidos, sino a todos de la grande muchedumbre, que deben salir a predicar y también bautizar, porque no solamente es cuestión de ir a anunciar las buenas nuevas del reino y de predicarlos, sino también tienen que bautizar, porque ese fue el mandato de Jesús. Y los de Jehová dice que ellos hacen lo que Jesús había mandado hacer, pero eso correspondía solamente a los ungidos. ¿Por qué lo hacen los de la grande muchedumbre? Porque a la Watchtower le conviene que sea así, porque imagínense ustedes que solamente salieran a predicar 5.000 o 10.000 personas del resto ungido que quedan vivos en la tierra, y los 7 millones no lo hagan. No se perdería ganar mucho dinero, pues necesitamos que todos salgan a predicar y a hacer esa labor para poder ser productivo para la Watchtower económicamente. Entonces, cuando les conviene, hacen extensivo ese texto bíblico de que vayan a discípulos de todas las personas de las naciones, cuando está dirigida solamente a los ungidos, aquellos discípulos que recibieron la unción del Espíritu Santo en el Pentecostés, que eran con esperanza celestial. Solo ellos deberían salir a predicar ahora, pues porque Jesús dirigió eso a los ungidos, porque la Watchtower decía que mayormente todo lo que está en el Nuevo Testamento es para los ungidos, y es así. Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: ustedes son mis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea. Ustedes vayan y hagan discípulos. Los testigos de Jehová todavía alegan que ellos cumplen con lo que Jesús les había encomendado hacer, de anunciar las buenas nuevas a las naciones, de anunciar el reino, el mensaje del evangelio del reino. Y ellos están cumpliendo con eso, a pesar que eso fue un mandato que Jesús les dio a los ungidos, no a la grande muchedumbre. Entonces, si ellos dicen que cumplen esa labor que Jesús encomendó a los ungidos, quiere decir que entonces que no existe una diferencia en las órdenes de Jesús, en los mandatos de Jesús, para una raza ungida solamente, sino es para todos. Por eso los testigos de Jehová en general predican y salen a predicar de casa en casa, una orden que Jesús dio solamente a los ungidos, y ellos lo toman como propia también, como de la grande muchedumbre, como una orden para ellos también. Entonces también debería ser una orden para ellos también el hecho de comer del pan y beber del vino en el memorial, y también de mantenerse alerta y vigilante, que Jesús se lo dijo solamente a sus discípulos, que se mantengan alertas. Le dice: manténganse alertas. Y eso es para todos. Los de Jehová también alegan que ellos hacen la obra de evangelización, de predicar buenas nuevas del reino, que son los únicos. Sin embargo, no cumplen con la otra parte que Jesús dijo: y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni siquiera bautizan. ¿Cuántos de los que salen a predicar de la grande muchedumbre cumplen con el mandato de Jesús, que dijo: vayan a discípulos y bauticen también, bauticen también? Ellos se quedan en la etapa de anunciar las buenas nuevas del reino, pero no bautizan. Y lo peor del caso es que aquellos que bautizan
que son unos pocos, que son los ancianos, lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y de una organización visible en la tierra dirigida por el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que el Espíritu Santo iba a estar reemplazado por una organización visible en la tierra dirigida por el Espíritu Santo. Y ese es un bautismo que no se ajusta a la Biblia, que es un bautismo hereje, blasfemo, profano, porque eso no está en la Biblia. Entonces los que bautizan, que son los ancianos, que son los únicos que supuestamente están cumpliendo a cabalidad el mandato de Jesús de predicar y de bautizar, están haciendo un mal bautismo porque están bautizando a la gente para que se dedique a una organización terrenal dirigida supuestamente por el Espíritu Santo. Y Jesús nos dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y de la Watchtower, que es mi organización visible dirigida por el Espíritu Santo. Porque Jesús ni siquiera conocía esa Watchtower Bible Trust Society y nunca dijo que el Espíritu Santo iba a dirigir a la Watchtower y que debían bautizarse en nombre de una organización visible. Bueno amigos, eso es todo. Mediten en lo que acabo de subir. Y recuerden amigos, lo que la misma sociedad Watchtower nos ha recalcado siempre en sus publicaciones, como esta del 1 de diciembre de 1991, en la página 7 de esta atalaya, la Watchtower nos dijo cómo escoger la religión correcta y nos dio el siguiente consejo. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Esto quiere decir que nosotros no podríamos escoger una religión como correcta si enseña mentiras en sus doctrinas o doctrinas cambiantes con fecha de expiración que deja sus verdades del pasado como alimentos falsos, mentirosos, engañadores. Mediten bien esto, queridos amigos de Jehová, y será hasta la próxima.